Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes esta preciosa mañana, una vez más comenzando una semana, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de estar en su palabra, de considerar su escritura, toda ella inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos completos, maduros, perfectamente preparados para toda buena obra. Acuérdate, confiamos lo que dice desde Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso creemos que Él es el dueño, el sustentador, el juez, digno de ser alabado, el que tiene todo el derecho de utilizar y de llamar a hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza. Buenas nuevas, y queremos saludarte a ti que estás en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, donde quiera que la cadena Buenas Nuevas suena, ahí te damos la bienvenida. Y bueno, pues gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si tú tienes un regalo que hacer especial, una camisa a personalizar, busca a Silvia García en Apps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Ella tiene una amplia gama de productos en su página en Facebook, la cual puedes consultar y ver cuántos productos puedes personalizar. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad. Y hoy estamos regresando al libro de la revelación del Hijo de Dios, la revelación de Jesucristo, y nos vamos directamente a Apocalipsis capítulo 17. Así es, estamos en este hermoso capítulo recordándonos tantas cosas buenas, lo que está pasando, este maravilloso libro que muchas veces es tan atacado, tan mal interpretado, ¿verdad? Y hemos estado entendiendo lo que Dios está haciendo en este capítulo. En este precioso libro, Dios nos está mostrando ni más ni menos que la revelación de Jesucristo en toda su gloria, victoria, coronación, exaltación, y nos está mostrando la conclusión de la historia humana tal como la conocemos, ¿verdad? Y la consumación de su plan de redención. Qué bueno es Dios que nos permite entender todas estas cosas y saber, y qué necesario nos es a nosotros estar al pendiente, atentos a lo que Dios tiene para nosotros, ser sabios, ¿verdad? Poner nuestros ojos en la eternidad, saber lo que nos espera, saber lo que Dios nos promete. Es algo precioso, ¿no? Y algunas cosas que Apocalipsis nos ha mostrado es esa, nuestra tremenda necesidad de un Salvador, nuestra tremenda necesidad de la seguridad de un futuro eterno, de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que no somos parte del pueblo enemigo de Dios, sino del pueblo de Dios, ¿no? Es algo importante, ¿no? Una pregunta que este libro nos hace, debemos hacernos al ver este libro es: ¿dónde pasaremos la eternidad? Así es, podemos tener con certeza esa seguridad porque este libro nos habla precisamente de esa eternidad, nos advierte de que sí hay una eternidad, nos advierte de que hay un juicio divino, nos advierte de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, nos advierte de que Él está por regresar. Así es, nos da esperanza y aliento, aunque las cosas vemos que no están caminando hacia una utopía en cuanto al mundo, ¿verdad? Al contrario, estamos viendo que el mundo está corriendo de una manera rapidísima, está corriendo hacia su autodestrucción, ¿verdad? Es triste ver la manera en la que la cultura y la humanidad está pensando de una manera tan oscura, no sabe a dónde va, no sabe quién es, a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo, y eso es lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis, que nos llama
a la importancia de entender los tiempos en los que estamos viviendo, ¿verdad? A saber discernir, esa es otra cosa importantísima en nuestros tiempos. Cuánta falta nos hace saber hacer diferencia entre lo justo y lo injusto, entre la luz y las tinieblas, entre lo amargo y lo dulce, entre lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que eso es algo básico que solo la Escritura y la Palabra de Dios nos puede dar. Sí, sin duda nos llama a tener una autoridad en nuestras vidas, una autoridad que nos dicte exactamente a través de preceptos, mandamientos, instrucciones que Dios ha dejado en su palabra. Si el tesoro más grande que tenemos es la palabra de Dios para ti, será tu autoridad, será no solamente una luz en los momentos de tinieblas, no solamente será una consolación en los momentos de tristeza, será una lámpara a tus pies, una lumbrera a tu camino en toda circunstancia de la vida. Otra cosa que Apocalipsis nos ha estado llamando, nos ha estado despertando, es a desarrollar un temor limpio de Dios. Así es. A tener una correcta imagen o conocimiento de quién es Dios, porque vivimos en tiempos donde se enseña que cualquiera puede tener su propia verdad y cualquiera puede ser un Dios a su imagen, con el cual puede estar cómodo, ¿verdad? Un Dios que castiga como crees, un Dios vengador como crees, un Dios que crea el infierno, ¿verdad? Un Dios que manda al infierno a personas como crees, ¿no? Un Dios que exija justicia, no, ¿verdad? Pero esa es la visión de un mundo incrédulo, esa es la visión de un mundo que no conoce al Dios de la Biblia. Y cuando venimos a Apocalipsis nos damos cuenta de la necesidad de que haya justicia. Porque si no hay justicia, ¿cómo puedes equiparar? ¿Cómo puede haber? Si no hay justicia, no hay libertad. Si no hay justicia, no hay, ¿verdad? No hay paz. No hay armonía entre hermanos, entre seres humanos en la misma creación. Qué necesaria es la justicia. Esa es otra cosa que nos damos cuenta, ¿no? Que Apocalipsis nos muestra que Dios es fuego consumidor, que no dará por inocente al culpable, que Dios, ¿verdad?, hará justicia, aunque Dios es amor. Aunque Dios es bueno y misericordioso y extiende su misericordia y no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren el arrepentimiento, por otro lado, también Dios es justo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Otra de las cosas que Apocalipsis nos ha abierto los ojos y nos ha hecho entender es en lo que consiste verdaderamente el Evangelio y el plan de redención, ¿verdad? Porque muchas veces en estos tiempos en los que vivimos se nos ha vendido que el Evangelio es que yo tenga mi mejor vida ahora, que tenga bendiciones temporales, ¿verdad? Que todo me vaya bien aquí. Pero eso sería como verlo como un amuleto o como una religión pagana. Realmente la palabra de Dios y especialmente Apocalipsis me está mostrando que el Evangelio es la oportunidad que Dios me está dando de salir del problema, de librar el problema más difícil, más grande de todos, el juicio y la condenación de Dios sobre todo pecador. Sí, así es, y es el juicio y la condenación de Dios, pero también la esperanza que tenemos en este momento, antes de que sucedan todas estas cosas, en Jesucristo. Así es. Algo también que nos recuerda Apocalipsis es que muy claramente Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16 nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Y Apocalipsis nos dice por qué, porque nos está dando una advertencia muy clara de que el sistema de este mundo tiene fecha de caducidad. El gobierno humano, ¿verdad?, que cada vez está más corrupto. El gobierno humano que el gobierno de un país no es otra cosa sino el reflejo de toda la sociedad, ¿verdad? Nos está mostrando que este gobierno humano, toda su maldad, finalmente va a ser detenido. Cada persona no arrepentida va a ser juzgada, ¿no? Que el Señor va a reclamar lo que es suyo. El Apocalipsis nos recuerda, este mundo no nos pertenece, ¿verdad? Como la gente piensa, dice, es nuestro mundo, ¿dónde vamos a vivir? Somos producto del azar, de un accidente, entonces vivimos en una isla, en un vasto universo, entonces tenemos que cuidarnos, hay que ir a buscar vida en otros lugares, porque aquí ¿qué nos va a pasar, verdad? Esa es una mala, equivocada perspectiva de quiénes somos, y todo viene de esta falsa evolución, ¿verdad? Que es esta filosofía hecha para quitar a Dios de la ecuación. Pero Apocalipsis nos muestra otra cosa muy distinta, nos muestra que este creador sigue siendo el sustentador y el dueño de todo lo que existe, ¿verdad? Aunque la gente esté pensando en hacer estas leyes climáticas y todo este asunto,
el mundo se ha sostenido por estos 6,000 años, no por el azar. Es ilógico totalmente. Hay una gran sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Están las huellas digitales en cada ley natural, en todo lo que vemos funcionar, ¿verdad? La gravedad, la rotación de la Tierra. Hay una perfección impresionante, ¿verdad? ¿Quién le da vuelta? ¿Quién le da ese control? ¿Verdad? ¿Quién le da esa fuerza, esa cohesión a los átomos, ¿verdad? Un átomo, no saben qué es lo que lo mantiene unido, ¿verdad? Porque un movimiento que hace si hay una explosión nuclear, ¿verdad? De si haces en ese átomo y te das cuenta de Apocalipsis nos repite y nos recuerda también, hay un Dios eterno, un Dios todopoderoso, creador, dueño de todas las cosas, del cual ha sido usurpado, se le ha robado lo que es suyo por Satanás, y él viene a reclamarlo de nuevo, viene a tomar lo que le pertenece. Este engaño de Satanás que ha funcionado a través de todo este tiempo, no serás como Dios, quitemos a Dios, Dios no existe, Dios es malo, Dios te quiere quitar algo, Dios te quiere robar algo, y al final quedas tan miserable con la propuesta de Satanás, y de esto nos advierte Apocalipsis, cómo esa propuesta de Satanás va a llegar a un cúmulo, va a llegar a un final, y Dios al final va a salir victorioso. Así es maravilloso ver lo que está pasando. Lo que estamos viendo delante de nuestros ojos no son sino profecías cumplirse una tras otra, señales de parte de Dios, de Jesucristo, quien nos las dio desde hace mucho tiempo y están en su palabra. Y cada una de estas señales está convergiendo de una manera impresionante. En estos días vivimos en tiempos muy emocionantes, ¿verdad? Porque no podemos decir otra cosa sino saber que este tiempo final, estos últimos 7 años de historia humana están muy cerca de comenzar, y para eso la iglesia tiene que ser arrebatada primero, y también este precioso evento del arrebatamiento o el rapto de la iglesia está a la puerta de la esquina. Así es de que es maravilloso este libro de Apocalipsis. Ahora, fíjate, esta idea del juicio final está por toda la Biblia, ¿ok? No solamente está en Apocalipsis. Apocalipsis nos lo está dejando claro, nos aclara cómo va a suceder. Pero por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 1, 8 al 10 habla muy claramente de este evento. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Qué hermosa promesa, claro. Pero qué asustante también, ¿no? Claro. El hecho de ver, ¿verdad? Llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni le obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es tan clara la palabra de Dios. Y como dice Romanos 1, ¿verdad? Los hombres detienen con injusticia la verdad. Y obviamente Satanás también con sus mentiras, tantas cosas que hace para ignorar esta realidad, ¿verdad? Y de pronto creer que porque yo pienso, porque yo me imagino, porque yo lo creo con todo mi corazón, con todas estas falsas religiones, ¿verdad? Yo tengo autoridad y poder de definir mi propia verdad, mi propia realidad, de atraer hacia mí mis propias bendiciones, ¿verdad? Con mi propio poder, porque creemos el mundo cree esa falsa mentira, serás como Dios, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios, especialmente Apocalipsis, nos muestra que no es así, que hacemos bien, hacemos bastante bien, somos sabios cuando ponemos atención a lo que la Escritura nos está diciendo acerca de estos tiempos del fin, ¿no? Y eso es lo que Apocalipsis nos ha estado mostrando, cómo se desarrollan estos eventos. Ya vimos cómo se abrieron los sellos, cómo se tocaron las trompetas, ¿verdad? Las últimas 7 copas, vimos un resumen de lo que va a estar pasando. 7 años de juicio, pero también 7 años de un avivamiento impresionante. 7 años donde va a surgir este imperio más poderoso, que es el imperio de Babel, liderado por Satanás, liderado por su ungido, ¿verdad? Malvado, llamado el Anticristo, ¿verdad? Quien va a estar, poseído por él, guiado por él, y ya vimos que está dividido estos 7 años en 2 etapas, 3 años y medio y otros últimos 3 años y medio, pero estos 7 años son la semana 70 de Daniel, ¿no? Y estamos viendo esto como lo que está pasando en este momento. Ya en el capítulo 17 y 18 estamos viendo
otro paréntesis. Tenemos casi en Apocalipsis, a partir del capítulo 4, un caminar cronológico, pero de pronto vemos que en un capítulo 14, capítulo 15, por ahí, 16, como que se rompe la cronología para darnos un paréntesis, y especialmente en medio de las 7 copas, en medio de los 7 sellos, hay una pausa, ¿verdad? Vemos varias pausas, y ahorita estamos viendo otro paréntesis, ¿verdad? El cual no nos va a mostrar un juicio divino, sino más bien nos va a mostrar una vez más el sistema de Satanás, este último sistema del anticristo, esta última religión mundial, ¿verdad? Y el capítulo 18 nos va a mostrar la caída de la religión mundial, el versículo 17, y después el capítulo 18 nos muestra una vez más el sistema, ¿verdad? Político, económico, militar de Satanás, que también cómo funciona y cómo va a caer, ¿verdad? Eso nos va a mostrar estas cosas. Ahora, en cuanto a lo que es la falsa religión, esta última falsa religión, nos va a mostrar lo serio de la idolatría, ¿verdad? La importancia de conocer la verdad absoluta para no ser engañados por este mundo. Y esto es algo que nosotros debemos ver, entrando en materia a esto, habiendo hablado de todo lo que Apocalipsis nos ha dado, ¿verdad? Nos ha mostrado. Es importante que este sistema religioso de Satanás se soporta en eso, en mentira, se soporta en idolatría, ¿verdad? Y tenemos que entender algo que está sucediendo en nuestros días. En nuestros días la gente no está siendo menos religiosa. Lo que está haciendo es menos cristiana. Se está alejando del Dios vivo. De las escuelas no sacaron la religión, sacaron el cristianismo, que es diferente, ¿verdad? Pero lo reemplazaron con otra religión, naturalista, ateísta. Lo mismo está sucediendo en nuestros días. El mundo se está haciendo más y más pagano, y va a llegar un momento en este tiempo en el cual va a llegar a su clímax, ¿verdad? Va a comenzar en estos primeros 3 años y medio con una religión mundial ecumenista, ¿verdad? La cual va a aceptar todo tipo de pensamiento, ¿verdad? Y va a ser aceptado, va a ser utilizado por Satanás, ¿verdad? Va a ser utilizado por Satanás, precisamente por el anticristo, para reunir al mundo entero en un mismo espíritu, ¿verdad? Para que todos ellos les sirvan a él, ¿no? Y bueno, algunas cosas que estamos viendo con respecto a este espíritu, estamos viendo cómo se va desarrollando poco a poco. Yo creo que esta cultura es la más pagana en la cual hemos vivido, ¿no? Se ha abandonado la verdad. La gente está siendo adoctrinada de una manera desvergonzada en medios de comunicación, sí, ¿verdad? Las artes, la educación, literalmente están adoctrinando a los niños. Literalmente totalmente corrompida en el aspecto sexual. O sea, está siendo algo inusual. Así es. Inusual en la historia. Y lo estamos viendo en las películas, ¿verdad? Por eso me refiero a las artes. Lo estamos escuchando en las canciones, ¿verdad? En todo lo que se ve retrata que hay alguien atrás, alguien detrás, planeando estas cosas con una agenda, ¿verdad? Queriendo reeducar a la gente en este gran reset, como le dicen, este gran reinicio, ¿verdad? No solamente quieren reiniciar la economía, sino están queriendo reiniciar la misma cultura, ¿verdad? Sí. Negando todo el pasado, específicamente, pon atención, pero queriendo negar y llamar malvado a todo lo que es cristiano, ¿verdad? Diciendo, es algo racista, que nació en el racismo. O sea, pon atención, quiénes son los que están siendo pues atacados en ese aspecto, ¿verdad? Y estamos viendo cómo se está desarrollando esto, cómo la gente gustosa se está entregando más y más a cualquier tipo de religión, a cualquier sistema de creencia, siempre y cuando no sea el cristianismo, siempre y cuando no sea la Biblia, la cual presenta verdad absoluta. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en este tema acerca de esta última religión mundial que surgirá en estos últimos 7 años de historia humana, pero estamos analizando cómo va caminando, cómo va corriendo hacia allá nuestra misma, delante de nuestros ojos, ¿verdad? La misma cultura en la que vivimos, estamos dándonos cuenta cómo está caminando hacia allá con este espíritu rebelde en contra de Dios, con esta cuestión de adoctrinar a la gente, decir que lo malo es bueno, lo bueno es malo, ¿verdad? Y estamos viendo esta situación, ¿no? Por ejemplo, los movimientos ecuménicos. Sí, así es. No solo los movimientos ecuménicos, sino también todo lo que vemos, como decías,
artes, como decías, toda la cuestión de la educación de los niños, todo lo que es películas, todo lo que son estos programas de videos MTV, juegos de video, todo lo que tenga que ver con el contacto con la generación que sigue para lo que es decisiones de gobierno, la siguiente generación para todo lo que es política y demás cosas, está siendo adoctrinada y está siendo reeducada. ¿Reeducada para qué? Pues para con una sola meta: no hay Dios. Así el es. hombre decide. Y ahorita con este pensamiento, te digo, ecuménico, en cuanto a vengan, no importa de dónde seas, en el nombre de amor y paz, sí, ¿verdad? Juntémonos todos, vamos a dejar a un lado en lo que no estamos de acuerdo y hablemos de lo que sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero para eso es importante, ¿verdad?, saber que para que haya este movimiento se tiene que dejar de lado lo más importante, los absolutos, para empezar, claro, ¿verdad? Se tiene que ignorar la verdad y se tiene que aceptar que cualquiera puede tener su propia verdad. Se tiene que aceptar que todos los caminos llevan a Dios. Se tiene que aceptar que yo puedo salvarme por mí mismo, ¿verdad? Se tiene que aceptar que cualquier religión que existe alrededor adoran al mismo Dios. Se tiene que poner a un lado la doctrina, ¿verdad? La doctrina bíblica. O sea que es este mismo sistema el que Satanás va a estar utilizando en estos últimos tiempos. Hay que quitar todas esas cosas, porque esas cosas dividen. ¿Has escuchado eso? Hay gente que le tiene miedo a la Biblia, a la doctrina, a la teología. Sí. No puede ser eso. Requerimos de una verdad, ¿verdad? Es importante. No todos adoramos al mismo Dios. ¿Cuántos piensan eso, verdad? Que el Islam adora al mismo Dios. Que el cristianismo, qué mentira, que Alá es el mismo Jehová, Yahvé. No es cierto, ¿verdad? Hay tantos textos, ¿verdad? Bueno, no conozco yo mucho el Corán, pero uno de ellos nos dice que Alá es el padre de los mentirosos. Imagínate, y que a través de eso va a ganar. Si no es a través de fuerza, va a ganar a través de engañar. ¿Quién es el padre de mentira, perdón? Sí, Satanás. Satanás, no es el mismo Dios, ¿verdad? Tenemos que saber quién define quién es ese Dios, es la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad?, que pongas atención en estos movimientos, ¿verdad?, donde cada quien viene y pone su parte, porque esa religión va a ser esa última religión del mundo del anticristo, donde va a ser permitido esto, obviamente menos el cristianismo, ¿verdad? Y una buena parte de la iglesia apóstata ha caído en estas trampas, ¿verdad? ¿Cómo? En el nombre de un falso amor, de una falsa diversidad, de una falsa unidad, de una falsa aceptación, ¿verdad? O de salvar al planeta, o de que no tengamos problemas, ¿verdad? Cuando por detrás hay intereses, ¿verdad? De seguir manteniéndose, de seguir manteniendo dinero, elite, o lo que sea, ¿verdad? Pero en medio de todas estas cosas se están poniendo de acuerdo. Ok, dejemos a un lado el cielo, dejemos a un lado el infierno, dejemos a un lado a un Dios justo, ¿verdad? Santo, que requiere a todo hombre que se arrepienta. Quitemos la palabra pecado, quitemos la palabra justicia divina, ¿verdad? Creemos una ideología sin ese tipo de fronteras divisorias, ¿verdad? Y ahora ahí tienes, ¿verdad?, que desde los púlpitos se está predicando cosas que claramente en la palabra Dios prohíbe, ¿verdad? Dios las prohíbe. Y entonces, ¿quién es la autoridad ahora? Entonces, ¿a qué somos como iglesia, verdad? Lo que está pasando es que la iglesia le ha abierto las puertas a las tinieblas. Las tinieblas han invadido los púlpitos y las iglesias, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esto? La iglesia dejó de alumbrar. Nosotros somos la luz del mundo, que alumbramos en un mundo en tinieblas, no al revés. Y eso ha pasado en la iglesia apóstata. Se ha dejado entrar las tinieblas dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Y la iglesia perdiendo su sabor. Estamos viendo lo que dice las advertencias de Jesucristo al principio de las iglesias, ¿no? Una iglesia muerta, una iglesia tibia, una iglesia combinada con este mundo, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de una iglesia que ya no predica a Cristo, ya predica un club social, predica socialismo, ¿verdad? Predica este asunto de hay que hacernos bien, entonces ya no predicamos el evangelio, no predicamos nada, lo único que hay que predicar es vamos a hacerle bien a la sociedad, vamos a hacer labor social,
¿verdad? Y se olvidan de lo más importante, ¿verdad? Y obviamente el evangelio pierde su poder, la gente ya no es salva, la gente que está ahí, como dice la palabra, muerta, una iglesia muerta. Qué fuerte es esto, ¿no? Pero finalmente lo que vemos en esta segunda etapa es esto es lo que va a estar sucediendo, ¿verdad? En el nombre de una religión unificada, ¿verdad? De una utopía de paz mundial, ¿verdad? El mundo va a estar unificado en un pensamiento rebelde en contra del Dios vivo, ¿verdad? Y es algo llamado falsa religión, una adoración total y ciega a un falso Dios que va a prometer una utopía que no va a poder cumplir, ¿verdad? Eso es lo que va a estar pasando, ¿no? Y dentro de esto, precisamente dentro de toda falsa religión está esta idolatría, ¿no? Y esto es lo que promete, ¿no? Una vida feliz sin la intervención del Dios vivo, ¿no? Sin horribles reglas, sin horribles mandamientos. Un juez que no me deja ser libre, no me deja entregarme a mi pecado, a mi culpabilidad. Que siempre estos cristianos me están metiendo temor a la retribución, al castigo. Yo no puedo creer que exista un Dios así, es la bondad, ese no puede ser un Dios bueno. Pues claro que, obviamente que es un Dios bueno, porque Él sabe, te están engañando, porque lo que tú piensas es que cuando te entregas a tu pecado eres feliz, y no te das cuenta que lo que está pasando es que estás cayendo en una terrible miseria. Y estás cayendo en unas cadenas grandísimas en tus manos, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque cuando somos pecadores somos esclavos del pecado. Pero Jesucristo vino a eso, vino a libertarnos. Y esa libertad requiere, pues, justicia, requiere arrepentimiento. Esa libertad requiere absolutos escritos en la palabra de Dios, por el Dios vivo. Este libro, a lo largo de todos estos milenios se ha sostenido y ni una de sus palabras ha caído en el suelo. O sea, los hombres y las palabras de los hombres mienten, caen al suelo, son condicionales, tienen intereses, pero el interés de Dios es que nosotros podamos compartir una eternidad con Él. Amén. A su manera, en lo establecido por Él, a través de su palabra. Y eso te trae plenitud y eso te trae felicidad y libertad dentro de esta vida. No quiere decir que no vas a tener problemas, quiere decir que vas a tener la manera de sobrellevar esos problemas. Así es. Y fíjate cómo funciona esto. Estaba yo escuchando una ilustración al respecto, que es justo lo que está pasando en nuestros días al quitar las libertades. Por ponerte un ejemplo, yo tengo $3 millones. El gobierno viene, crea una crisis, ¿verdad? Y en esa crisis me dice, no $3 millones, hablemos vivo en una mansión gigantesca. El gobierno viene, crea una crisis en la cual me dice, ¿sabes qué? Afuera hay todo tipo de cosas malvadas y estás inseguro en tu casa. Tienes que salirte de ahí. Ahora vas a tener que ir a vivir en un cuarto de 4x4, porque es peligroso que estés ahí. Y entonces ya me quitó la libertad de donde yo vivía, me lleva ahí. Una vez que ya estoy acostumbrado ahí, me va a decir, ya llegamos a una nueva normalidad. Ahora ya nos libramos de eso que pasó y ahora te puedes ir a otro cuarto de 8x8. Y entonces yo voy a estar, de veras, gracias, me libraste de aquel peligro, ¿verdad? Me libraste y bueno, estuve en esa de 4x4, pues ya me acostumbré y ahora me estás dando una de 8x8. ¡Eres mi héroe! ¡Wow! Gracias, ¿verdad? Y lo que no te has dado cuenta es que en primer lugar te robó la libertad y esa gran mansión en la cual vivías, para después acostumbrarte a podredumbre y a tristeza y después mantenerte ya toda la vida miserable y que tú digas, tú eres mi héroe porque me salvaste de un supuesto mal. Y eso es lo que hace Satanás constantemente en nuestras vidas. Sí, así lo es. que hace, nos roba lo maravilloso que tenemos en Dios, ¿no? Creando una crisis en nuestras vidas, creando este tipo de mentiras en nuestro corazón y después nos da migajas y nos hace creer que eres nuestro Salvador, cuando el dador de la vida, el dador de todas las bendiciones solamente es Dios. Sí, aquel que cuida de nuestras almas, aquel que cuida de nuestros caminos, aquel que pone sus ojos en tus caminos, en tu corazón y no se aparta de ti. Vamos a un pequeño corte, regresamos, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, hemos estado recorriendo un poco los beneficios que hemos tenido en Apocalipsis y ahora estamos por comenzar este capítulo 17, el cual nos va a narrar, ¿verdad?, esta historia de el misterio o la Babilonia misteriosa
que habla de esta última religión y nos estamos dando cuenta cómo se está conformando, cómo es parte de un mismo pensamiento rebelde en contra de Dios. Estamos viendo cómo es un engaño de parte de Satanás, una invitación, ¿verdad?, a vivir una supuesta libertad sin un Dios opresor, ¿verdad?, lo cual es un engaño terrible, ¿no? Y eso es lo que nos vamos que nos va a mostrar el fin de este sistema religioso. El capítulo 18 nos va a mostrar el sistema político y económico y su caída, ¿no? Aquí vamos a estar viendo la gran Babilonia, capítulo 18. Capítulo 17 es Babilonia, el misterio, ¿verdad? Esta falsa religión, ¿verdad? Y algo a lo que va a suceder tarde o temprano con cada persona, ¿verdad? Porque de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, es lo que dice la palabra de Dios, y es algo que nosotros debemos entender. Debemos ser mansos y humildes, y en verdad, desde ya, doblar nuestro cuello ante el Señor, no ser necios, porque nadie se va a justificar delante de Dios. Nadie va a poder decir, usted déjenme 5 minutos con Dios y yo voy a poderme poner de acuerdo con Él y lo voy a convencer de lo contrario. Le voy a convencer como Él no tenía que haber mandado a Jesús a la cruz, como Él no tiene que mandarme al infierno, tiene que perdonarme porque por favor, o sea, yo voy a hablar con Él y voy a negociar con Él. Cuidado con este tipo de pensamiento malvado, no es así. Lo único que va a suceder cuando estemos delante de Él es que no va a haber palabras para estar delante, al ver al verdadero juez, al entender lo que es la verdadera justicia, lo que es la verdad. Y este terrible engaño, que no te suceda, que no termine en lo inevitable, ¿verdad?, de enfrentar la realidad, que hay un Dios solamente, que hay un juez justo e imparcial, que tiene todo el derecho de juzgar y reclamar lo que solo a Él le pertenece. ¿Qué le pertenece a Dios? Solamente a Dios le pertenece adoración, obediencia, honra, amor, gloria. Él es el único con el derecho de exigir que se practique justicia, y Él es, ¿verdad?, la medida de justicia. Él establece el estándar. Es necesario entender y creer que separados de Él no podemos hacer nada. Como lo leí al principio, no queda nada, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder cuando lleguemos a Él. Entiende eso. Si Dios quitara por un instante el sustento, ¿verdad?, de ti o de mí, sencillamente no existiríamos. El aire que respiramos le pertenece. Este cuerpo, estos átomos, estas moléculas, ¿verdad?, estos órganos internos no funcionan por sí mismos, ni se crearon por medio de la nada, ¿verdad?, o del azar. El azar no crea nada, no organiza nada. Lo que estamos viendo es que hay un Dios, creador de todas las cosas. Y debemos entender eso, debemos llegar a este punto, que no caigamos en ese desengaño al ver a Dios, que a nosotros desde hoy podamos rendir nuestro corazón a Él. Por eso la Biblia dice que Dios llama a todo hombre, a todo lugar, a que se arrepienta, ¿verdad? Que es arrepentirse, es ese metanoia, un cambio de mente, un cambio de perspectiva, un cambio de cosmovisión, ¿verdad? La manera en la que veo este mundo, la manera en la que me veo a mí mismo, la manera en la que yo veo a Dios. Este es arrepentimiento, es tomar la palabra de Dios, tomar la verdad y entonces decidir, creer que es verdad. Y en ese mismo momento, ¿verdad?, reconocer que lo que yo creía de mí, de Dios, de todo alrededor, de mi cosmovisión estaba equivocada y necesita ser cambiada. Y creer que lo que la palabra de Dios me dice, soy malo, soy pecador, estoy bajo condenación. Dios es totalmente justo en derramar toda su ira sobre mí. Dios es totalmente justo en enviarme al infierno. Pero también reconocer que requiero un Salvador, que no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada, ni mis mejores obras de justicia, ni que le ayudado a cruzar a la calle al viejito, o que le haya dado de comer a los pobres, o me haya encargado, dice la Biblia, entregado mi cuerpo para ser quemado. Ninguna de esas obras me puede salvar o ganar el perdón de Dios. Necesito una justicia superior, una reconciliación, una manera de reconciliarme con Dios que no está en mí, solamente en Dios mismo. ¿Y qué hizo Dios? Fue, ¿verdad?, de estar en su trono, se hizo hombre y se vistió de humanidad, se vistió como yo. Y no solamente se vistió como yo en mi justicia y en mi maldad, fue a la cruz de Calvario vestido de mí. Y Dios
trató a Jesucristo como debería haberme tratado a mí. Y Dios trató a Jesucristo y le derramó sobre él su ira y lo castigó y le volteó la espalda y derramó sobre él su copa de juicio. Pero siendo Dios, se levantó de los muertos con poder, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Y cuando yo creo esto, en primer lugar, acuérdate, requiero de un Salvador. Necesito, me urge Jesucristo, porque soy un pecador. Lo segundo es, Jesucristo es mi Salvador, el que yo necesito, el que rebasa todo aquello que yo pueda creer o esperar, en quien Dios derrama su amor, su misericordia, su paciencia sobre mí, pero sobre Él derrama toda su ira y toda su justicia, y todo su enojo y toda su venganza. Pero Jesucristo resucita al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, destruyendo el reino de las tinieblas, venciendo a Satanás y subiendo como Rey y Señor, como un ser humano redimido, renovado, en este caso, un ser humano nuevo que está en los cielos, que vendrá con gloria, ¿verdad? Y todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que le hemos entregado nuestras vidas, vamos a ser, ya fuimos redimidos por Él y Él viene a tomar lo que es suyo y nos va a llevar a la gloria con Él. No solamente eso, en primer lugar vamos a regresar con Él a tomar lo que a Él le pertenece y Él reinará en esa tierra renovada por 1000 años y después cielos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Qué tienes que hacer? Entrégale al Señor tu vida y dile: Señor, te entrego mi vida en este día. Señor, reconozco que he pecado y yo te reconozco como mi Salvador. Te necesito, sin ti no puedo hacer nada, pero necesito conocerte, necesito aprender a caminar contigo. Dame una nueva vida, un nuevo nacimiento, Señor, y que a partir del día de hoy yo pueda caminar fielmente contigo. Hazme esta nueva criatura. Hoy me arrepiento, hoy confieso y te confieso como mi Salvador. Creo que estás sentado a la diestra del Padre y soy tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, 3 cosas importantes a hacer. La primera es que leas tu Biblia, la segunda es que tengas una relación de oración con Dios, habla con Él, y la tercera, que te congregues, que tengas una relación con la iglesia, una iglesia local en donde puedas ser fiel congregándote cada domingo, una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Si ese es tu deseo, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano y estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Regresamos a las noches de discipulado. Las noches de discipulado, viernes 7:30 en punto. A partir del tercer viernes de enero comenzamos las noches de discipulado. El tema es matrimonios. Por favor, si tú te vas a agregar, necesitamos saber cuántas personas vienen, cuántos niños vas a traer para poder tener el material y todo lo necesario para poder tener la instrucción también para los niños. Así es de que manda un mensaje de texto al 901-679-1085. Y si no te has anotado en la iglesia, al final del servicio, este domingo es el último domingo de inscripciones. Así es, te invitamos a que te inscribas para estar preparados y tener el espacio y el tiempo necesario para eso. Te pido que estés orando, por favor, para que Dios haga muchas cosas maravillosas, como lo hizo la última vez en la vida llena del Espíritu, que ahora lo haga en nuestras familias y en nuestros matrimonios. Vamos a estar ahí en el 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Te esperamos, le pedimos a Dios que rompas toda oposición, ¿verdad? Y que priorices y que tomes decisiones. Con mucho gusto te esperamos. Van a estar las puertas abiertas ahí para recibirte, ¿verdad? Y vamos a estar agradecidos de tenerte ahí con nosotros. Las noches de discipulado, una vez más, a partir del tercer viernes de enero. Tercer viernes de enero, así es de que por favor checa tu calendario, tercer viernes de enero, y ponte en contacto con nosotros. Y desde luego el miércoles de jóvenes, los grupos de jóvenes, miércoles 6:30 de la tarde, ahí están jóvenes entre 12 y 17 años, se reúnen ahí mismo en la iglesia 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Y bueno, recuerda, domingos 1 en punto. Si por alguna situación no estás en Memphis, síguenos a través de Twitter, síguenos a través de Facebook, YouTube e Instagram también. Instagram todavía no, pero los otros 3 que dijiste, sí. Así es, ahí te esperamos. Y bueno, gracias a nuestros sponsors rápidamente, gracias a Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias a todo lo que es Calvary Compañerismo Cristiano y a todos los que nos siguen desde el extranjero. Nosotros les dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios les bendiga.